comentario de debut, Laura Brujés. Cuidado, porque Guillermo, Venus y José Luis son implacables. Yo soy buena persona, yo te voy a consentir, ellos no. Ups. Pues bueno, justamente en esto que platicabas al inicio y que comentaba también sobre el tema de que estamos en una constante, pues digámoslo así, campaña electoral, el secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad interior del país y del diálogo entre la construcción de las fuerzas opositoras, a don Augusto López, pues lo vimos como dirigente de partido el fin de semana. También estuvo acompañado del subsecretario Ricardo Mejía, que estuvieron en Coahuila para promover esto de lo que estamos platicando, la dichosa revocación de mandato. Entonces, viendo esto, ¿no se supone que si a don Augusto López debería ser más bien el guardián de la Constitución, no debe ser primero en violarla? Pues hablando también en ese sentido de todos los artículos que se están violando, tanto desde el momento en que surgió esta reforma en la Cámara de Diputados y el Senado para el tema de la revocación del mandato, hasta en la ejecución y en el proceso, estamos viendo una constante violación a la Constitución. ¿Y qué dice el presidente? Pues nada, el presidente los defiende, el presidente reitera su ataque al INE, al tribunal, y bueno, y no me extraña también pues ver al subsecretario de Seguridad que pide vacaciones para irse pues a promover la consulta, y luego también le hicieron una entrevista y luego dice que pues que él no descarta una gubernatura. Entonces ya le vas viendo por dónde le va el hilo a la cuestión. Por un lado el secretario de Gobernación comportándose como un dirigente de partido, y por el otro pues el subsecretario, el encargado pues de la seguridad pública del país, como si no fuese una prioridad en estos momentos. Pero más pues, que nada está encargado del diálogo político. La seguridad pública ya pasó a otra secretaría. Eso fue el sexenio pasado. A lo que yo voy es que esto lo hemos discutido antes en este programa. Fue el PRD, donde hoy pertenecen la mayoría de los morenistas vienen del PRD. Fue el PRD en el que en la última reforma político-electoral logró que los políticos en función se les prohibiera hablar de temas políticos. ¿Por qué? Porque estaban en la minoría y estaban en la oposición y no querían que los que entonces mandaban lo hicieran. Ahora llegaron ellos al poder y tienen un bozal puesto que ellos mismos se pusieron. Yo nunca he estado de acuerdo en que se limite la libertad de expresión y de actuación a un funcionario público. En las democracias de verdad sí están participando activamente, y claro que el secretario de Gobernación es un distinguidísimo y muy importante militante de Morena, y así debe actuar. Lo que deberían mandar es al Congreso cambios para permitir que ya nos dejemos de este juego tan hipócrita, que cuando se quiere ir a hacer proselitismo piden licencia y no cobran ese día. Por favor, es pura falsedad, Guillermo. Solo para apuntar lo que decía Laura en el caso de Ricardo Mejía. Te puedo confirmar, dentro del se dice, se rumora y se comenta que él va a ser el candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, su estado natal. Por eso estuvo ahí. Y bueno, nada más aclarar que ahí tengo un pequeño conflicto de intereses porque es mi testigo de bodas. Pues ¿a quién escoges? ¿A quién escoges? Somos amigos de toda la vida. Eso fue hace muchos años. Está bien, Venus. Pero bueno, ahora lo que sí hay que tener muy claro es que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, no se manda solo. Él está subordinado, tiene un jefe que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, más que convertirse en un guardián de la Constitución, como mencionaba Laura Burgues, que claro, todo funcionario debería hacer eso, ¿no? Más bien, él pone en marcha instrucciones del presidente. Sí, pero mira, todos los funcionarios públicos de importancia al asumir el cargo juran defender a la Constitución, hacerla cumplir y cumplir con las leyes que de ella emanan. El problema es que cuando tienes leyes idiotas y artículos idiotas en la Constitución, está muy difícil cumplirlos. A ver, ¿en qué país que se presume democrático se le prohíbe a los políticos, que esos son funcionarios públicos, hablar de los temas que les conviene, que les gusta y en el que tienen fuertes intereses? Nada más en México y tal vez en Venezuela, en Cuba, yo no sé dónde más, Corea del Norte. Es una ley absurda. Se debería derogar y que hablen de lo que quieran, cuando quieran, con quien quieran y a la hora que quieran.
Estas limitaciones son antidemocráticas y yo siempre defenderé el derecho del presidente, el secretario de Gobernación, los gobernadores, los diputados que hablen de lo que se les antoje. Punto. José Luis. Fíjate que me llamó la atención dos cosas. Una, que el señor presidente de la República descartó que el secretario de Gobernación vaya a ser aspirante a la sucesión presidencial. Ajá, sí, claro. Lo cual creo que habría que echarle, como se dice, varios granos de sal a esa estrategia preelectoral. Y la segunda es que estamos viendo una judicialización de la política en México precisamente por lo ridículo de las leyes. El propio jefe del Ejecutivo nos dijo esta mañana que, bueno, si se violó algo, pues entonces que la autoridad responsable de decidir se pronuncie sobre el caso. Entonces, ni negó ni afirmó categóricamente la violación, simplemente dijo, bueno, pues si hay causa que perseguir, que se persiga. Para el presidente no mintió, ¿eh? Él dijo, Adán Augusto no es precandidato. Tal vez es candidato, no lo sé. Laura. Sí, es que justamente lo que dices, o sea, si en su momento el PRD aprobó todas estas leyes para, digamos así, de cierta manera, limitar el tema de la publicidad en radio, televisión, pues con el tema de la Ley Federal de Consulta Popular, el artículo 40 y el artículo 41, con mayoría de Morena, reciente que aprobaron en el Congreso, ellos plasmaron que la promoción debería ser imparcial y de ninguna manera pueden estar participando funcionarios públicos. Fueron ellos mismos los que colocaron las restricciones. Ahí están en la Ley Federal de Consulta Popular, artículo 40, artículo 41. Entonces, nunca se imaginaron que iba a ocurrir, o sea, nunca se imaginaron que el 1 de agosto del año pasado, en esa consulta que el presidente también promovió tanto, había que irse tras los expresidentes, nunca se imaginó que iba a ser un fiasco, que a la gente no le interesó el asunto. Entonces aprueban estas leyes, pero cuando ven que ya no conviene, pues ya no les gusta. Y además son leyes absurdas. Absurdas. Digo, esto no es una democracia. Es un remedio de democracia. Y entonces, ¿para qué también le dejan plasmado que el INE debería ser el único encargado de promover la consulta? Y tenemos toda la Ciudad de México. Tú te vas por todo el circuito interior y cada 5 minutos ves un espectacular de AMLO diciendo no está solo. No está solo. A ver, es que además esta campaña es victimizar al presidente. Es como el presidente es la víctima y dice no está solo. Yo creo que no ha habido en la historia contemporánea de nuestro país un presidente que esté tan arropado por sus seguidores. No ha habido un presidente en la historia contemporánea que tenga tanta gente, una mayoría de la gente, a su favor. Entonces no está solo. ¿Quién dijo que está solo? Digo, Venus. Y teniendo en consideración lo que acabas de decir, Eduardo, es que este eslogan hasta da risa, porque efectivamente es el más acompañado presidente desde que yo nací. Yo creo que el presidente está muy preocupado, y esto es algo que vengo pensando varios días. Está preocupado que no se llegue a ese mágico 40%, a esos 30 y tantos billones que tienen que ir a la urna el domingo 10 a decir que no se vaya o que sí se vaya. Eso es lo que le preocupa. Él creo que equivocadamente lo está viendo como un concurso de popularidad, pero no tienes que hacer concurso de popularidad cuando ya eres popular. Claro, ¿y en qué medida? Muy popular. En fin, así está la cosa. Para concluir, Laura, tus últimas ideas, nos faltan 30 segundos. La participación de la Guardia Nacional en estos actos proselitistas, o sea, también es vergonzoso la forma en cómo han utilizado aeronaves para pues trasladar al secretario, al subsecretario e incluso a militantes de Morena a estos eventos en los estados. Y bueno, pues más grave ver a Luis Rodríguez Lucio, comandante de la Guardia Nacional, uniformado, presente en un evento de Morena en Coahuila, pues ya sabes, ¿no? Para promover esta dichosa consulta, cuando la ley de disciplina del ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, pues les queda pues a algún militar en activo y inmiscuirse en asuntos. Como lo dijo José Luis, bueno, ellos obedecen instrucciones superiores. Mensajes.